Mi nombre es María Alejandra Suárez y nuestro grupo está conformado por Sebastián Buscarini y mi persona. En este caso les vamos a hablar sobre el sistema de interconexiones abierto o sistema OSI, que en sus siglas en inglés es Open System Interconnection. Este sistema nace de los protocolos que se necesitan para que un paquete viaje desde su origen hasta su destino en una red. Es importante que todos los dispositivos en esta red hablen el mismo idioma o sigan los mismos protocolos. Y es un conjunto de reglas que se creó con este fin. Este sistema de interconexiones fue creado por la Organización Internacional de Normalización y tiene ciertas ventajas por las cuales es utilizado. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. Normaliza los componentes de la red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes fabricantes. También en cuanto a los distintos hardware y software que se tienen que comunicar en la red, y impide que los cambios puedan afectar la comunicación. Este está dividido en 7 capas, en las cuales tenemos la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, de presentación y la última capa, que es la capa de aplicación. En este caso vamos a hablar sobre la primera capa, que es la capa física. Esta es la que se encarga de todo lo que es la topología de la red y de las conexiones globales que se hacen. Esto se refiere tanto a los medios físicos como a las formas que se transmite la información. Recordemos que esta información se transmite tanto en medios guiados como medios no guiados. Por ejemplo, los medios guiados saben y medios no guiados tenemos antenas y por medio de luz. Esta tiene como funciones saber las especificaciones eléctricas, mecánicas y los procedimientos que se van a utilizar para dicha conexión. Se encarga de transmitir los bits de información por la línea del medio utilizado. La segunda capa tenemos la capa de enlace. Esta capa de enlace se ocupa del direccionamiento físico y del acceso al medio, también de la detección de errores y distribución del envío de los datos. Esta proporciona un tránsito confiable en el enlace físico. Esta capa de enlace puede estar dividida en 2 subcapas, que es el control de enlace, Logical Link Control, que define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando así un servicio a otras capas superiores, y el control de acceso al medio, que es Medium Access Control, que define quién puede o cuando hay múltiples dispositivos, a quién puede o no acceder a la red. Su principal tarea es arbitrar la utilización del medio físico y así facilitar cómo los equipos que están conectados simultáneamente pueden acceder a la red. Por la tercera capa tenemos la capa de red. Esta se encarga del enrutamiento de las rutas que van a tomar los paquetes en la red. Esta se encarga de proporcionar cuál va a ser la conectividad y cómo van a estar enrutados según donde se localizan cada punto de la red. En este nivel se pueden considerar subdividido en 2, que es la parte de transporte, que es a donde van los paquetes, y la parte de conmutación, que se encarga de intercambiar información acerca de la conectividad de la red. Es importante la parte de red porque esta nos garantiza cómo va a ser enviado correctamente nuestro paquete y a dónde. Hay 2 formas que puedan funcionar internamente: por datagramas, que cada paquete se encamina independientemente, y por circuitos virtuales, en la cual 2 equipos que quieran comunicarse tienen que empezar por establecer una conexión. Durante el establecimiento de la conexión, estos equipos que existen en este camino elegido podrán tener un circuito específico para la comunicación. Buenas, mi nombre es Sebastián Boscarino y continuando con la exposición vamos a hablar sobre lo que es la capa de transporte. La capa de transporte
segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite entre la capa del transporte y la capa de sesión, como se puede imaginar como el límite de los protocolos de aplicación y los protocolos de flujos de datos. Mientras que en la capa de aplicación, presentación y sesión están relacionados con asuntos de aplicaciones, las 4 capas inferiores que entre ellas mencionó mi compañera se encargan del transporte de datos. Las capas de transporte intentan suministrar un servicio de transporte de datos y aíslan las capas superiores de los detalles de implementación de transporte, específicamente temas como la confiabilidad de transporte entre los hosts de responsabilidad a la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de comunicación, la capa de transporte establece, mantiene y determina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. Si nosotros deseamos recordar la capa 4, la capa de transporte, con la menor cantidad de palabras posible, pensaremos en la calidad de servicio y en la confiabilidad. Ahora hablaremos de la capa de sesión. La capa de sesión, como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre los hosts que están en comunicación. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza diálogos entre las capas de presentación y los hosts y administra su intercambio de datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Si deseamos recordar la capa 5, la capa de sesión, con la menor cantidad de palabras posible, podemos pensar en los diálogos y las conversaciones. Como podemos ver, la capa de sesión, sus principales funciones es el proceso de redes de aplicaciones, la representación de datos y la comunicación entre los hosts. Ahora hablaremos de la capa de presentación. La capa de presentación garantiza la información que envía la capa de aplicación de un sistema para que pueda ser leída por la capa de aplicación de otro sistema. De ser necesario, la capa de aplicación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato de datos común. Si nosotros deseamos recordar la capa 6 y la capa de presentación con la menor cantidad de datos posible, pensaremos en un formato de datos común. Entre las funciones más importantes de la capa de presentación está en la de ofrecer a la aplicación independiente a la representación de datos, o sea, la sintaxis, la codificación y el formato de los datos, la compresión de los datos y el cifrado de los mismos. Continuando con la capa de aplicación, la capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario, ya que suministra servicios de red a las aplicaciones de usuario. Difiere de las demás capas del modelo OSI, ya que no proporciona servicio a ninguna capa del modelo OSI, sino solamente a las que son a las aplicaciones externas. Por un ejemplo de estas aplicaciones pueden ser programas de hojas de cálculo, programas de procesamiento de texto, terminales bancarias. La capa de aplicación establece la disponibilidad entre los potenciales socios de comunicación y sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores, control de integridad de datos. Si queremos recordar con la menor cantidad de palabras posible la capa 7, la capa de aplicación, podemos pensar en un navegador web. Las funciones de la capa de aplicación está en el nivel de aplicación, siempre es el más cercano al usuario. Por el nivel de aplicación se entiende que el programa o conjunto de programas que genera una información para que ésta viaje por la red es el medio para que los programas de aplicaciones accedan al entorno OSI. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición, espero que les haya disfrutado.